Bueno, en esta tarde vamos a compartir junto con Dios, junto con todos nosotros, sobre un tema que se ha vuelto, entre comillas, muy común, ¿cierto? Usted enciende la televisión y sale cualquier persona, no necesariamente espiritual, religioso, o sacerdote o religiosa, y está hablando de sanación. Y para esto, cualquier cosa que sale ahora por televisión, cualquier medicina es para sanarlo. Hay cierto producto que ese sirve para todo, ¿cierto? Para todo. Yo no sé cómo hace, pero sirve para todo. El único que sirve para todo es el Señor, que en griego es Kyrios. Es el único que sirve para todo, el Señor. No ninguna cosa por ahí. Entonces, en esta tarde vamos a descubrir cómo alcanzar la sanación plena. No, pero así como si lo creyeran. Vamos a descubrir ¿qué? ¿Y quién es el único que nos da respuesta y nos sana todo? El Señor, que en griego es Kyrios. Nosotros andamos buscando siempre algo. Y según el texto bíblico, vayamos a la Biblia. Si trajeron Biblia, vayan a su Biblia. Si no la trajeron, pueden retirarse. No, mentira, pueden escuchar. Pueden escuchar. Si no trajeron su Biblia, pueden escuchar. Listo, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Escuchemos qué nos dice, solo ese versículo para ver. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen: todos te están buscando. Quiero que nos quedemos con esa primera frase. Todos te están buscando. Todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde, estamos buscando ¿a quién? A Dios, a Jesús. A Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos buscando a Jesús. ¿Y por qué estamos buscando a Jesús? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo necesitamos. Uno busca porque necesita, eso está muy bien. Porque lo necesitamos. Pero estamos buscando a Jesús por algo. Porque quizás tenemos el corazón herido, dañado. Si nosotros revisamos nuestro corazón, quizás esté así, dañado, dolido. ¿Cuánto de nosotros, por más que sonriamos por fuera, por más que brinquemos, por más que en Navidad empezamos a bailar chucuchuco y por acá y por allá, por más que hagamos muchas cosas y cada sábado nos riamos a carcajadas viendo televisión, por más que hagamos eso, muchas veces estamos sufriendo? Yo quisiera que en ese momento tú miraras allá al frente y fueras sincero y dijeras: Señor, mi corazón está así o peor. Mi corazón quizás está dolido, está dañado. Y no porque yo sea malo, y no porque yo sea malintencionado, y no porque peque quizás, sino porque mucha gente se ha encargado de lastimarme y la misma enfermedad física se ha encargado de dañar mi corazón, de dañar mi alma. ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo y solo vivimos sonriendo por fuera? Y cuando nadie te ve, cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos no te ven, estás llorando. Muchas veces estamos llenos de misericordia de Dios, llenos de amor de Dios, pero no podemos experimentarlo, porque las heridas son muy grandes, y no porque ustedes sean malos, y no porque ustedes, señoras, hayan pecado, sino porque mucha gente se ha encargado de dañarlos. ¿Cuánto de nosotros quizás venimos en esta tarde con la seguridad que vamos a alcanzar esa sanación plena? Pero para alcanzar esa sanación plena, lo primero que debemos hacer es reconocer que la necesitamos. Quizás mi corazón está mucho mejor y solo tiene una bendita, o media bendita, o quizás solo está manchadito, o un pequeño moradito, o está un poquito menos rojo, no está tan mal, o quizás está peor. Solo tú conoces, y más que ustedes, Dios conoce nuestros corazones. Porque a veces yo conversaba con un muchacho y me decía: no, es que yo estoy feliz, yo estoy bien, a mí nada me falta, yo tengo plata, tengo carro, tengo novia,
y una novia hermosa y que encima de todo tiene buen gusto. Estoy pero contento, feliz. No me pudo haber pasado mejor cosa. Le digo, oiga, ¿y con sus papás cómo se llevan? No, es que ellos me dan todo. No, pero ¿y cuánto tiempo habla? ¿Se abrazan? ¿Se dicen lo mucho que se aman? No, resulta que ellos están viajando siempre. No tienen tiempo para mí, pero me dan todo. Le dan todo, menos lo más importante que se llama amor. ¿Cuántos de nosotros estamos así porque alguna vez sufrimos? ¿Quién no se ha acordado de su infancia? ¿Quién no se ha acordado de su infancia? Yo quiero que se acuerden de su infancia. Usted va a estar así, cuando era pequeñito, y nos acordamos y flotamos y volamos de aquellos años maravillosos. ¿Cierto? Y nos acordamos de muchas cosas, pero resulta que la infancia no siempre fue tan linda. Nos acordamos cosas lindas, pero hay cosas que no son tan lindas, las cuales nos venimos acordando, o quizás las cuales no queremos recordar. Estamos heridos y no podemos sanarnos porque no queremos recordar. Y déjeme decirle una cosa, el primer paso es aceptar que estoy herido, pero el segundo y más complicado es volver a recordar. ¿Y a quién le gusta recordar cosas malas? A nadie, a mí personalmente no me gusta. Dígale a una mujer que fue ultrajada de niña que recuerde eso para sanar. ¿Usted cree que lo va a poder hacer? Porque duele. Pero resulta que nosotros físicamente cuando nos cortamos un dedo, vamos donde el doctor y el doctor nos echa alcohol en la rodilla, ¿cierto? ¿Sí? No, el doctor nos echa alcohol en el dedo. Y eso arde, duele. Y cuando usted quiere saber si su dedo está bien, ¿qué hace? Lo mira, lo toca, qué sé yo. Lo muevo, ya no me duele. Resulta que con la sanación es lo mismo. Yo tengo que volver a recordar. Si a mí me dolía que mi papá me dejó, que mi mamá me dejó, yo tengo que volver a recordar. Y si yo recuerdo, ya no me duele, sino que es un recuerdo nada más. Yo estoy descubriendo que Dios está haciendo su obra porque le estoy permitiendo. Porque el único que puede parar la obra de Dios en nuestras vidas somos nosotros, es usted. Nadie puede parar la obra de Dios en su vida, sino usted mismo, usted misma. Cuando recordamos nuestra niñez y volamos y flotamos y nos sentimos felices y nos llenamos de algarabía, muchas veces no vamos a encontrar imágenes como estas, así, felices, medio sonriente. Me acuerdo mi primer beso. Cuando lo iba a dar yo no sabía por dónde se respira, por la boca o por la nariz. Me acuerdo y me sonrío, sí, me acuerdo. Éramos novios porque me guardaba el asiento en el colegio. Esos eran los noviazgos de antes, puros y limpios, ¿cierto? Está muy bien. ¿Cuántos de nosotros recordamos nuestra niñez y nos hubiese encantado tener una mamá que siempre esté presente con nosotros? Una mamá que nos abrace, una mamá que nos diga lo mucho que nos ama, que quizás no estuvo, y si estuvo nunca lo hizo. Hay algo que quisiera que vean también. Quiero que en ese momento, si no tuviste algo así, que le pidas a Dios que te regale la gracia de poder sanar esa necesidad que tuviste de pequeño, que tuviste de pequeña. ¿Cuántos jóvenes que conozco, adultos que conozco y me dicen, mire, es que me hubiese encantado que mi mamá me abrazara un ratico, aunque sea, que mi mamá me hubiese dicho lo mucho que me ama? Un joven se me acercaba y me decía, es que yo ya no puedo vivir. Mi mamá me dijo que ella quería abortarme y no pudo. Y solo porque la hice molestar, porque la incomodé. ¿Cómo quisiera que mi mamá me hubiese abrazado? Que mi mamá me hubiese llenado con su amor, con su ternura. ¿Cuántos de nosotros hemos venido buscando eso? Desde pequeños, desde pequeñas nos hubiese encantado tener una mamá que no solo esté ahí para regañarnos, que no solo esté ahí para decirnos los deberes que tenemos que hacer, sino que hubiese descubierto que yo también tenía derecho a ser amado, a ser amada. Estamos aquí ya casados, ya con hijos, quizás hasta abuelos, abuelas son, y aún
siguen extrañando ese abrazo que mamá nunca dio. Por diversas razones quizás, por diversas circunstancias quizás. Lo que Dios quiere hacer en esta tarde es regalarnos una sanación plena. Una sanación plena que así usted en este momento tenga enfermedades, usted se va a sentir feliz. Porque la sanación plena no viene del cuerpo, la sanación plena viene del alma. Y es lo que Dios va a hacer en esta tarde con cada uno de nosotros aquí reunidos. La sanación del alma. Eso es lo que buscamos. Porque ¿de qué me sirve estar sano físicamente si mi alma está sufriendo? Si tu alma está sana, tu alma se va a encargar de reproducir por voluntad de Dios a todo tu cuerpo. Por voluntad de Dios, no la tuya, no la tuya. ¿Cuántos nos hubiese encantado tener una mamá que nos abrace, que nos apapache, que nos diga lo mucho que somos importantes? Les cuento una experiencia, una vivencia. Yo nací hace como 18 años más o menos. No, menos que el padre Juan Andrés, sí. Eso sí. Yo nací hace algún tiempo. En el siglo pasado. Listo. Y yo me crié en un pueblito, en una vereda, como llaman acá, una vereda. Yo nací en una vereda, ahí viví mis 3 primeros años. Esa vereda donde nacían como 10 casas nada más. Ahí mírame dónde estoy parado ahora. 10 casas nada más. Y siempre mi mamá trabajaba, tenía que trabajar y me cuidaba mi tatarabuela. La abuela de mi abuela. Tuve la fortuna de conocerla. Ahora está viva mi abuela y mi bisabuela. Yo recuerdo que todo mundo cuando era pequeño me decía, tú eres malo, tú eres malo, tú eres no. Y yo decía, sí, ¿será que soy malo? Yo era travieso. Imagínense a Bart Simpson en versión peruana. Tú eres malo, y por acá y por allá. Yo era muy curioso. Muy curioso. Decía, a ver si le pongo este tenedor caliente a mi hermana, ¿qué le pasa? Era muy curioso, cosas así. Era muy curioso. Y me decían, tú eres malo, mira cómo haces sufrir a tus hermanos, mira cómo eres malo. Y mi tatarabuela, Margarita se llamaba, me decía, mijito, que usted es bueno. De todas las 10, 20 voces que pudieran haber existido, que me decían, tú eres malo, eres rebelde, eres malcriado, eres muy irresponsable, eres muy desobediente, molestas mucho. Ella me decía, mijito, tú eres bueno. Yo crecí cogiéndome esa palabra, es que yo soy bueno. Hubo un tiempo que lo olvidé y dije, entonces soy malo. Y me dediqué a ser malo. Algún día les contaré qué hacía en mi casa, mi mamá tuvo que sufrir todo eso. Y me dediqué a ser malo, pero decía, yo soy bueno. Yo soy bueno. Cuando cumplí 16 años, mi mami, como yo la llamaba, murió. Antes había estado 5 años en una cama postrada porque se rompió la cadera, creo. Yo iba en vacaciones, la acompañaba. Salía de vacaciones, solo iba ella. Ya hubo un tiempo que yo iba con los 14, 15 años, la bañaba, la limpiaba como un bebé. Era tanto el amor que yo tenía hacia ella porque yo lo había recibido. Y se murió. Cuando se murió, para mí se me acabó el mundo. Yo no tenía más mamá, y existía mi mamá, y existe mi mamá, la que me engendró, pero nunca la veía como mamá. Yo decía, se me murió mi mamá, la que se encargaba de abrazarme así quizás, la que con sus palabras me decía, César, tú eres bueno. Una de las cosas que tuve que superar en mi vida fue perdonarme que mi mami, la que me crió, junto con mi mamá, no me viera como creyente en Dios. Porque ella murió y jamás me vio así. Una de las cosas que tuve que perdonarme. Porque me hubiese encantado aquella persona que me enseñó la oración del ángel de la guarda, a hacerme la señal de la cruz. Me vea predicando, pero yo soy seguro que por gracia de Dios me está viendo desde el cielo y está feliz junto con nosotros. Muchas veces nos hubiese encantado. Yo tuve una mamá y me encargué de desplazar a mi mamá genética, la que siempre estuvo ahí presente, solo que tenía que trabajar, sino que siempre estaba presente. Yo no la veía como mi mamá.
no creía que era mi mamá, no le decía mamá. Y yo extrañaba eso, porque alguna vez lo tuve. ¿Cuánto de nosotros extrañamos eso? Extrañamos que hayamos tenido una mamá que nos dé amor, que nos abrace, que nos diga lo importante que somos y que desde el momento en que nacimos son las mujeres más felices del mundo. ¿Cuánto no hubiésemos dado porque mamá me diga eso? Mire hijo, mire hija, usted es lo mejor que me ha pasado. Desde que usted nació la vida se me volvió más feliz de lo que ya era. Hija mía, hijo mío, mire, yo daría lo que fuera porque usted sea feliz. Pero resulta que muchas veces no encontramos esas palabras. Si recordamos nuestra infancia o vemos en la actualidad, encontramos cosas duras. Que mi mamá me dijo que yo ojalá no hubiese nacido. Que soy lo peor que le pudo haber pasado en la vida. Por último, ni siquiera quiso verme y se fue. Nunca la conocí. ¿Cuántos quizás estamos esperando que Dios sane ese recuerdo? Que Dios sane ese momento en el cual nos hubiese encantado sentirnos como niños, como niñas, protegidos por mamá, abrazados por mamá. Y si lo hizo, quizás lo hizo por el cumpleaños, por Navidad y más nada. Nos hubiese encantado. Una vez estuve orando por una señora de 83 años, hasta hoy me acuerdo. Estuvimos orando y ese día se sanó y se liberó de algo. De que desde los 3 años que murió su mamá, ella le extrañaba y vivía con ese recuerdo y lloraba con ese recuerdo. Tenía 83 años. Era feliz, pero había una parte en su corazón donde seguía sufriendo. Y Dios en ese momento me manifestó, me mostró esa escena donde ella caminaba por una finca sin zapatos, corriendo, buscando a su mamá. Porque ¿dónde fue que se la llevaron? ¿Por qué la metieron en una caja? Y seguía sufriendo. Y Dios se encargó de sanar y de liberar de ese recuerdo. ¿Cuántos en esta tarde Dios quiere sanarlos, quiere liberarlos plenamente de ese recuerdo? De esa mamá que quisieron tener y no la tuvieron. Que nos hubiese encantado que sea ahí. ¿Cuánta gente que sufre y son heridas profundas? Que a mí nunca me celebraron un cumpleaños, ni el primer año. Hay gente que sufre y es viable y es, entre comillas, justificable porque se sintieron extraños a una mamá, a un papá. En esta tarde Dios quiere venir a sanarnos plenamente de los recuerdos que traemos. Si usted ha venido en ese momento dejando sus problemas en la casa, pídale a Dios y haga usted el ejercicio de traerlos ahora. Porque si no los traemos aquí, donde está el médico del alma, ¿dónde los vamos a sanar? Traerlos acá. Trae tus problemas acá. Algunos se miran y dicen, sí, yo lo traje y acá está a mi lado. No me refiero a ese, bueno, si es el problema. No, mi esposa no quiso venir y mucho menos mi suegra. Y que dijeron que hay que traer los problemas. Dios quiere sanarnos. Cuando somos pequeños extrañamos eso, pero hay algo que es más duro. No encontrar una mamá que nos abrace así. A veces diríamos que es como raro, a veces diríamos que es como raro, pero lo más común es no tener a papá que nos abrace. A papá que esté quizás así. A papá que quizás esté junto con nosotros. Conozco mucha gente y desafortunadamente es mucha gente que fueron ultrajados, violados por sus propios papás. Y desafortunadamente es mucha gente. Mucha gente que sus papás fueron los que se encargaron de decirles que no sirven para nada. De decirles que por qué nacieron, que nunca van a ser felices porque son un estorbo y son inútiles. Y no estuvieron ahí para abrazarlos. Y cuando pregunto por papá, mi mamá me dice, no quiso reconocerte, no quiso estar contigo. Uno de adulto lo puede comprender. Si a mí de adulto me dijeran, lo medio comprendo. Pero que a un niño le digan, tu papá no quiso reconocerte, significa
que tú para él no valías nada. ¿Qué más importancia le daba una mascota que a ti? Eso es lo que más entiende un niño, lo que va a comprender un niño cuando le dicen tu papá no quiso estar contigo, cuando pregunta por papá y no encuentra a papá. Lo primero que un niño imagina es, no me quiso. ¿Cuántos quizás en esta tarde nos hubiese gustado, nos hubiese encantado tener un papá ahí presente, que nos diga lo mucho que nos ama? Que así como mamá lo dijo, no lo dijo que papá esté ahí. ¿Cuántas señoritas, cuántas señoras ahora les hubiese gustado tener un papá que las defienda? Un papá que les diga con quién estar. Un papá que las guíe para que los tipos no se burlen de ellas. ¿Cuántas personas nos hubiese encantado tener un papá para abrazar, para decirle lo mucho que los ama? Miren, yo a mi papá lo amo, lo quiero muchísimo, es mi ejemplo a seguir. Lo quiero muchísimo. Y yo con él empecé a hablar más o menos en confianza cuando cumplí 16 años. A los 16 años se murió mi abuela y empecé a hablar con mi papá y a mi papá lo trasladaron para otra ciudad y lo veía una vez al año. Mi papá es militar, imagínense. Y así yo fui terrible. Imagínense si no hubiese sido militar. Yo recuerdo, mi papá le tenía miedo, pánico, terror. Mi papá no era un tipo violento que venía a pegarme porque se le antojaba, ni borracho, ni fumaba, nunca le pegó a mi mamá, nunca la gritó, jamás. Pero yo quería un papá que me apapache, que me abrace, que me diga, hijo, vamos y jugamos fútbol. Vamos y te enseño esto. Y yo llegué, y se los confieso, yo nunca lo he dicho en prédicas hasta ahora que lo digo, yo llegué a desear que mi papá se muriera. Yo lo veía cada fin de semana, porque él trabajaba en otra ciudad, ahí lo veía cada fin de semana. Llegaba con balones, con juguetes, un montón de cosas. Y yo sí, bien, pero yo rogaba que se llegue el domingo por la noche para que se vaya. No lo quería ver en la casa. Llegaba el viernes, el sábado por la mañana, yo rogaba que se fuera. Si mi papá llegaba a la casa y mi mamá tenía que salir, todos nos amontonábamos para ir con mi mamá. No queríamos quedarnos solos en la casa. Y no porque mi papá nos golpeara y no sé qué, sino nos sentíamos extraños. Una vez hablando con mi papá, él me dijo, hijo, ya cuando yo era predicador y todo, recuerdo hace unos años, me dijo, me sentó ahí en una silla, estábamos frente a frente en el comedor. Me dijo, César, yo quiero que me perdone porque estoy hablando con alguien y quizás no fue un buen papá. Quizás lo poquito que hice, yo vi a mi papá tan humillado y me dolió. Porque mi papá es un tipo puesto, militar. Me decía, perdónenme. Yo le dije, papá, ¿se puede callar? No lo dejé terminar. Le digo, yo no tengo nada que perdonarle. Me dice, pero no, yo no tengo nada que perdonarle. Usted me dio todo lo que pudo dar. Sería injusto de mi parte pedirle a un hombre que desde los 9 años estuvo en otra ciudad sin los papás trabajando para poderse formar, que me venga a dar abrazos, porque nunca los recibió. Un hombre que nadie le llegó a hablar de Dios y que no estaba metido en una comunidad. Le digo, el que está metido en la comunidad soy yo. El predicador soy yo. Y como yo soy el predicador, tengo la obligación de perdonarlo. Y ya lo hice hace rato. ¿Quieren que les cuente cómo perdoné a mi papá? Muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Recuerdo, estaba en un congreso, la renovación, ahí yo ya estaba predicando, y dijeron, vamos ahora a orar y a perdonar a las personas que nos hicieron daño desde pequeños. Yo empecé a imaginarme a mi papá y dije, oye, lo perdono, voy a perdonarlo. Cuando escuché una voz en el fondo de mi corazón que me decía, pídele perdón porque no lo supiste entender. Y fue donde empecé a averiguar qué es la historia de mi papá. Empecé a averiguar qué es lo que había vivido mi papá. Yo dije, ¿de dónde? Yo pedí un abrazo. Nosotros somos conscientes que necesitamos amor, pero hay que revisar la vida del otro. Uno puede perdonar cuando revisa la vida del otro. Miren, Dios quiere en esta tarde
sanarnos plenamente, sanarnos con su presencia, sanarnos con su amor. Dice, y muchos venían a buscarlo. Estamos aquí en esta tarde buscando a Dios. Estamos aquí reunidos buscando a Jesús para sanarnos, para liberarnos. Dios quiere sanar ese mal recuerdo que tienes de mamá, porque nunca te abrazó, porque nunca estuvo ahí. Dios quiere sanar ese mal recuerdo de papá, porque quizás ni lo conociste. Y si estuvo en la casa fue para golpearte, para tratarte mal, no para decirte lo valioso, lo valiosa que eras. Hay que pedirle a Dios en esta tarde, en este momento, que nos regale su amor sanador para poder alcanzar esa sanación plena que Él quiere para nosotros. Esa sanación que Él quiere para nosotros. Muchas veces estamos heridos, estamos llenos de dolor, estamos sufriendo. ¿A cuántos no les hubiese encantado tener una familia feliz? Levanten la mano. ¿Quieren que les diga una cosa? Si levantaron la mano es porque nunca la tuvieron. Nos hubiese encantado tenerla. Sí fue feliz, pero no como yo quería, no como yo necesitaba quizás. Nos han acostumbrado a resignarnos, ¿cierto? Pero resulta que no hay que resignarnos, hay que aceptar que es muy distinto. Hay que aceptar muchas cosas. Si usted se resigna, se va a morir del sufrimiento, de la depresión. Si usted es un inválido, no se resigne, acéptelo y haga algo con eso. Si usted tiene una enfermedad, pídele a Dios que haga su obra, que lo sane o que no, depende de Él, no depende de mí, porque el poder sanador no es mío, es de Dios. La gente se ha acostumbrado a creer que el poder sanador es mío. Y mientras más veces ore al día, ahí sí Dios me va a sanar. Pobre la gente que ora una vez. Y cogemos el evangelio de hoy, sí, como esa viuda que pedía insistentemente, pero le pedía a un juez injusto. Resulta que Dios no es injusto. Mírate con quién estás comparando a Dios, con ese juez injusto. Le pedía porque no era justo lo que le estaba pasando. Si Dios permite algo, Él verá para qué lo permitió. No por qué. Si nos matamos la vida averiguando por qué, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo entenderla? Es que no hay que entenderla, hay que aceptarla. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínese que usted va a comer a un restaurante, va a almorzar, y usted pagó y pagó bueno. Le traen la sopa, le traen el plato fuerte, después ya termina, viene el mesero y recoge, resulta que usted solo se tomó medio plato de sopa. ¿Qué harían ustedes si el mesero viene y le dice, ¿y usted por qué no se terminó la sopa? Ah, bien dice la señora, porque no quería, es mi problema, ¿no? Por eso le estoy pagando. Suena grosero, pero es así. Pero si su mamá les pregunta por qué no se tomó la sopa, ah, ahí sí tengo que explicarle, ¿no? No mami, resulta que pasó eso, que pasó lo otro. Muchas veces nosotros actuamos como ese mesero con Dios. Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no lo sanaste? Le estamos diciendo, Dios, ¿por qué no te tomaste la sopa? Si Dios fuese grosero te diría, ¿y a ti qué te importa? Aunque Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro le decía, ¿es cierto que este discípulo, el amado, va a vivir mucho tiempo? Y Jesús le dice, ¿y si yo quiero que viva, qué te importa? Eso está en la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 21. Y si yo quiero que viva, ¿qué te importa? Brinque aquí, faltaba que le diga, ¿cierto? Muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios a nuestra fe. Limitamos el poder de Dios a nuestra fe. Y el detalle está que nos hemos acostumbrado, y esto es teología protestante, que nos digan que con tu fe todo lo puedes. Pero de poderlo todo, o sea que yo si quiero este carro con fe lo consigo, si quiero esta casa con fe la consigo, si quiero sanarme el cáncer con fe lo consigo. Eso así nos duele, es teología protestante. ¿Qué traduce fe? Fe viene del griego pistis. Pistis, fe traduce dos palabras al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No o una o la otra, no, al mismo tiempo. Esas palabras son creer y fidelidad. Al mismo tiempo, no si quiero una o si quiero la otra.
Usted puede decir, yo creo en Dios y le creo a Dios, como se puso de moda esa frase. Pero ¿cuántos se atreven a decir, yo soy fiel a Dios? Así tenga un cáncer, así tenga cualquier enfermedad, así no tenga plata. Y nos acostumbraron a creer que mi fe es la que hace los milagros. Déjeme decirle una cosa, si su fe es la que hace los milagros, ¿para qué está Dios? Quiere decir que con su fe usted manipula a Dios para que haga el milagro. El milagro se hace por el poder de Dios y el poder solo lo tiene Dios. La fe es fidelidad. Si permanezco fiel, se hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Depende de Dios. Pero ¿cómo uno no se debe enfermar si Dios no nos creó con enfermedades? Claro que Dios no nos creó con enfermedades. Pero desafortunadamente Adán y Eva pecaron. Y a consecuencia de eso vinieron las enfermedades y la muerte. Usted se va a morir. No en este momento, no se asuste. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Levanten la mano los que se quieren morir. Pero ¿cómo? Para ir al cielo hay que morirse. No, Jesús y María fueron elevados en cuerpo y alma, pero usted como que está como lejito de ser como Jesús y María. Si usted se quiere ir al cielo, tiene que morirse. ¿O no lo había pensado? ¿Usted qué pensó? Me voy para el cielo, mijo, ya vengo más rato, voy para el cielo. Resulta que solo nos gusta a veces las cosas lindas, bonitas. Miren, fe es creer y es fidelidad. ¿Usted es fiel a Dios? Yo conozco mucha gente que murió enferma y no porque no tenían fe. ¿Cuántos santos católicos murieron con lepra, con asma, con cáncer, tuberculosis? ¿No tuvieron fe ellos? Si ustedes revisan el historial médico de Juan Pablo II, se van a quedar impresionados. Él lo que tuvo, más que amor a la Virgen, fueron enfermedades, me imagino. Revisen. El Vaticano no aseguró, hasta ahora no aseguró qué enfermedad era, si era Parkinson, que siempre se le movía la mano izquierda. ¿Se recuerdan, cierto? Él tuvo muchas enfermedades, se rompió no sé cuántas veces el fémur, el brazo, el hombro. Tuvo cáncer, tuvo tumores. ¿Sabían eso? Y el Papa Juan Pablo II. Le faltaba la fe. Y cuando murió obviamente ya estaba viejito, pero murió enfermo. Y todos nosotros orando por Juan Pablo II todos los días, también nos faltaba fe. Muchas veces creemos que el poder de Dios solo se ve sanándome, solo se ve liberándome. Muchas veces creemos eso, que solo se ve sanándome. ¿Por qué algunos se sanan y por qué otros no? Depende de Dios. El padre Emiliano Tardif, en gracia de Dios está, decía, yo cuando muera, la primera pregunta que le voy a hacer a Jesús es, ¿por qué unos se sanaron y otros no? Y teniendo la misma fe. Me imagino que le habrá preguntado. Ahora toca ir allá a preguntarle a él. Por eso es que yo no estoy todavía con ganas de saber esa respuesta, porque tocaría ir allá. Tocaría. ¿Usted quiere saber por qué se sanan unos y por qué no? Ya sabe dónde tiene que ir. Y desafortunadamente solo usted se va a enterar. Muchas veces queremos saber muchas cosas y no comprendemos el proyecto grande que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos hubiese gustado tener una familia como la que viene? Así, bonitos. No pusimos caras para que se identifiquen. Yo sé que algunos van a ser, decimos que somos templo del Espíritu Santo, unos serán una capillita, otros una catedral. ¿Cuántos de nosotros nos hubiese encantado tener una familia feliz, donde todos nos vayamos de la mano, como la familia Ingalls, así, y ahí con la carreta y todo lo demás? Y cuando miramos nuestra familia, lo primero que se nos viene en la cabeza son los Simpsons. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? En medio de todos los Simpsons, que son dibujos animados no para niños, no sé por qué lo pasan en horario infantil, que son para adultos, el adulto lo entiende mejor, en medio de todo permanecen unidos. El tipo hace que trabaja pero se preocupa por el hijo, cuando le toca sacrificarse por el hijo, disfrazarse de robot,
para que el hijo gane, se disfraza, así lo claven con fierros. Se sacrifica yendo a la ópera con la hija. En medio de todo, antes mejor que fuésemos como ellos. ¿Cuánto de nosotros nos hubiese encantado tener una familia linda, una familia hermosa, una familia que esté llena de la presencia de Dios? Pero lo primero que encontramos es dolor, es sufrimiento, es tristeza. ¿Cuánto de nosotros? Miren, en ese momento vamos nosotros a ver nuestra vida. Vayamos nuevamente a la Biblia. El mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Alguna vez reflexionaba sobre ese Evangelio? Me encanta. Escuchemos. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, el maestro te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga? El ciego le dijo: Maestro, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, te ha salvado. La sanación plena es la salvación. Y si usted está salvo, y si es voluntad de Dios, usted se va a sanar de cualquier enfermedad física que tenga. Si es voluntad de Dios. Sería irresponsable de mi parte decirles: ustedes no se van a sanar. O decirles: ustedes sí se van a sanar. ¿Qué hago si es que no se sanan todos? ¿Qué hago si todos se sanan? No depende de César Peña. Depende de Dios Todopoderoso. Depende de Él. Es por eso que muchas veces uno no comprende por qué uno tiene enfermedades. Y más aún cuando ve a niños enfermos. Uno como adulto quizás medio lo entiende, pero un niño que nazca con una enfermedad. Conozco muchos casos de niños con enfermedades incurables y raras y clínicamente incurables. Y Dios no es clínico, pero uno los ve caminando, uno los ve saltando, pero siguen enfermos. Otros se sanan, otros no. Dios, ¿por qué? Vamos a ver nuestra vida. Cuando vemos nuestra vida, casi la gran mayoría de veces no nos gustan muchas cosas. Estaba hace una semana en un examen de inglés y ponían ahí que escribiera uno en inglés. A mí me encanta el griego y el hebreo, pero yo no puedo con el inglés. Y decía: escriba qué quiere cambiar de su vida. Yo miraba a la profesora y le decía: pues que yo estoy conforme con lo que tengo. No resignado, conforme, aceptando. A mí me encanta. Le digo: ¿qué puedo hacer? Y todos me miraban: ay, perfecto. Le digo: no soy perfecto, bendito Dios, como el concepto que ustedes tienen de perfección. Le digo: pero a mí me encanta mi vida. ¿Qué puedo cambiar? Le digo: estudio, trabajo, predico y encima soy simpático. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más? ¿Cuánto de nosotros estamos viendo nuestra vida? Vamos a ver algo. Vamos a ver nuestra vida. Quizás muchas veces nosotros queremos ver nuestra vida, queremos ver un poquito, y después de haber visto esa familia, queremos quizás ver algo más. Y cuando reflexionamos sobre nuestra vida, cuando queremos ver nuestra vida, desafortunadamente no nos va a gustar a veces. Hay gente que le va a encantar. Pero para ver nuestra vida vamos a ver de qué Dios nos quiere sanar. Ya nos mostró Dios de qué nos quiere sanar del pasado, ¿verdad? Del presente. Esto es una antesala a lo que va a venir después. ¿Y a quién va a venir después? Porque nosotros los 4 que salen en la escarapela solo somos invitados. Y por eso dice la publicidad: invitados. Porque el dueño de esta fiesta, el dueño de esta reunión, está presente aquí. Ya llegó. Me contaron que por ahí está y va a salir en cualquier ratico. Y Él quiere que reflexionemos sobre nuestra vida.
Nos estamos viendo la vida. Y querrámoslo o no, la vida es complicada en la actualidad. Querrámoslo o no, la vida tiene muchas dificultades, hay muchos problemas, hay muchos tropiezos. ¿Quién no tiene ahora problemas económicos? O alguien me puede decir, no, es que a mí me sobra la plata. A mí me sobra. Todos tenemos dificultad, hay gente que en ese momento quiere comprarse algo pero no puede. Y casos peores aún. Gente que quiere darle de comer a sus hijos y no puede. Gente que quiere que sus hijos estudien y no puede. Desafortunadamente en nuestra sociedad el dinero está bajo llave. Yo me imagino el dinero así, miren, ahí viene el dinero. El dinero está bajo llave muchas veces. Y no todos tenemos esa llave. Imagínense el esfuerzo que hicieron para estar aquí sentados. En la actualidad la gente sufre económicamente, querrámoslo o no, sufre, tiene problemas, tiene dificultades, tiene muchos dolores, dolencias. La gente quiere muchas veces tener plata para ser feliz, para ir un fin de semana, para ir a un puente, pero lo único que alcanzó fue para una escarapela. No, me hubiese gustado salir de puente, irme a pasear por allá. No me alcanza para Las Vegas, aunque sea a La Vega. A La Vega, aunque sea, y voy para allá. A Madrid, pero Cundinamarca. Aunque sea para eso, pero ni para eso tengo. Y uno lo ve gracioso y parece gracioso, pero resulta que es una realidad. ¿Cuánta gente, cuántos matrimonios no se han destruido por dinero? ¿Cuántos niños no pueden ser felices? Y en esta Navidad quizás muchos papás ya están sufriendo porque no van a poder darle ni un regalo a sus hijos. Ni un regalo siquiera. No tienen ni siquiera para comer una cena distinta como se acostumbra. Pero déjeme decirle que la Navidad no es eso. La Navidad no es un regalo. La Navidad no es una cena bonita, ni un árbol de fibra óptica que se enciende en las ramas. No es un pesebre grandote. No es eso la Navidad. Tampoco son los buñuelos ni la natilla, ni el panetón. En mi país se usa panetón, acá le llaman pan de Navidad. Eso no es la Navidad. Ni la prima es la Navidad. Ni el festivo. La Navidad es Jesús. Usted quítele lo que quiera, pero nunca le quite a Jesús. Nunca le quite a Jesús. Quítele el buñuelo, la natilla, los regalos, el árbol, todo lo que quiera, pero jamás le quite a Jesús. ¿Cuánto sufrimos porque no tenemos dinero? Y no tenemos dinero. Y encima, ahí viene algo que mucha gente sufre. Ahí viene otra cosita. Y encima enfermos. No hay cosa más terrible que no tener dinero y enfermarse. Y no tener seguro, no tener subsidio, nada. No hay cosa más terrible que enfermarse. Ahora en cualquier país del mundo, si usted se enferma y no tiene un seguro, usted se muere. ¿Cuánta gente que se ha muerto en una sala de urgencias porque no tuvieron dinero para internarlos, para hospitalizarlos? Porque solo les alcanzó para sacarle unos rayos X y nada más. Y no pudieron dejar el depósito para que se puedan quedar un día en el hospital y los revisen. ¿Cuánta gente sin dinero y enfermos? Porque si uno se enferma y tiene plata, tiene los medios. Si uno se enferma y no puede caminar, se compra una silla de ruedas, esas con batería y con palanquita, y corre para arriba y para abajo. Pero hay gente que no tiene eso. Hay gente que no tiene eso. Yo les confieso, mi abuela, mi tatarabuela, como ella se accidentó, ella le tocó estar postrada en una cama porque no teníamos una silla de ruedas para que se pueda sentar 5 años en una cama. Yo la sacaba en mi hombro o la cargaba, y en una silla común y corriente la hacíamos avanzar de a poquitos. Porque no teníamos para comprarle una silla de ruedas, ni para comprarle un colchón ortopédico o un colchón clínico para que no tenga que levantarse al baño para poderla bañar. Terminaba lacerándose toda la parte de la espalda. 5 años tirada en una cama enferma. Y ella tenía muchas fincas anteriormente, muchísimas. Y las regaló en vida, las heredó en vida.
Y yo la veía y no teníamos para comprarle algo más. Clínicamente no se podía hacer nada, los médicos dijeron si se le opera, no soporta la operación, se muere en plena cirugía. No tener dinero y no tener salud, qué cosa tan terrible quizás para los seres humanos, y es cierto, es terrible. ¿Cuántas veces quizás nos ha tocado pasar hambre, nos ha tocado sufrir? Y lo único que podemos hacer es clamar y decir, Señor, ayúdame, o Señor, ¿por qué a mí? Y déjame decirte que muchas veces estás en todo tu derecho, porque ¿por qué te tuvo que pasar eso? ¿Por qué tuviste que tener un hijo y que nazca enfermo y que muera a los 2, 3 años? Dios, ¿qué querías con eso? ¿Que sufriera? ¿Que tuviera pánico a tener hijos? ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo? Tenemos enfermedades físicas, cantidades, y en esta tarde mucha gente ha venido con enfermedades físicas, y Dios lo que va a hacer primero es sanarte el alma, y si su voluntad es que te sanes en esta tarde físicamente y te vayas mejor, lo va a hacer, pero solo depende de Dios, solo depende de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando sanación en esta tarde? Levanten la mano. ¿Queremos ser sanos? Sí. ¿Ustedes creen que van a ser sanos? Sí. ¿Por qué? ¿Por lo que nosotros somos o por el poder de Dios? ¿La sanación de quién depende? De Dios. Pero ¿qué hace uno cuando no alcanza esa sanación física? Porque resulta que en la actualidad la sanación solo lo han limitado a lo físico. Y cuando alguien habla de sanación, solo es física. La gran mayoría de veces es física. Por todo lado físico. Espiritual sí, pero más vende lo físico. Porque yo les digo una cosa, si yo les digo en esta tarde, todos los que están aquí salen sanos, ustedes gritan amén. Le digo, y todos los que están aquí, depende de Dios si se sanan o no. Bueno, o sea, platica. Muchos de nosotros buscamos lo físico y nos olvidamos lo más principal que es el alma. Usted puede morirse con un cáncer y morir feliz porque tiene el alma sana. Eso va a pasar. Y si Dios la sana, también va a ser un milagro. También, no solo sanar físicamente, si Dios no la sana y usted permanece fiel, porque fe es fidelidad, eso también se llama milagro. No solo pararme y brincar, también se llama milagro. Yo les confieso, yo también soy enfermo y soy predicador, imagínense. ¿Qué les tocará a ustedes? Padre Juan Andrés estuvo enfermo y muy enfermo, y es padre y canta bonito, imagínense, ¿qué nos tocará a nosotros? Como laicos. Nosotros muchas veces estamos enfermos, pero quizás usted no puede tener plata y bueno, usted puede estar enfermo y bueno, bacano, como dicen por ahí. Pero hay momentos en que uno mira a la familia, que es lo primordial que muchas veces se ha olvidado, y ve cosas terribles. Yo encontré un dibujo de un niño. Quiero que me digan qué ven en eso. ¿Y por qué un niño hace eso? Imagínense. Uno ve eso y dice, ¡ay, tan bonito! Pero miren qué está dibujando. ¿Saben eso qué traduce? Miren lo que viene después. Eso traduce eso. Dios quiere sanarnos de esa realidad en la que estamos metidos. Dios quiere sanarnos de ese dolor, de esos pleitos, de ese sufrimiento. A mí me sorprende ver niños que tienen miedo de llegar a su casa, niños que prefieren quedarse en el colegio, niños que más confianza tienen con el profesor, con la profesora, con los compañeritos, que con los propios papás. Dios quiere sanar en esta tarde también esa realidad que muchas veces estamos viviendo, estamos sufriendo. Dios quiere sanar nuestra vida, nuestra realidad, ese dolor que tenemos. Si estamos aquí en esta tarde reunidos,
Quizás muchos vinieron con enfermedades físicas y se olvidaron que tienen enfermedades espirituales. Y lo más importante, lo primordial, lo esencial es tener nuestra alma sana. Eso es lo esencial, lo principal. Es lo que Dios quiere en esta tarde, en ese momento, para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos niños quizás que viven sufriendo porque tienen un papá que los golpea, una mamá que los golpea, y quizás ustedes mismos, como decíamos, tuvieron que pasar eso? Tuvieron que pasar eso, un dolor, un sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos aún llorando por cosas que nos pasaron de niños, de pequeños? Muchas veces nos sentimos dolidos, nos sentimos heridos por tantas cosas que hemos tenido que vivir día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo. ¿Cuántas veces has tenido que llorar por aquel recuerdo, por aquella realidad? Si tú te pones a revisar en ese momento tu vida, tu alma, tus sentidos, quizás fuiste ultrajado, fuiste golpeado, quizás fuiste uno más de la casa, te sentiste excluido. Porque hay papás que queriendo o sin querer excluyen a los niños y empiezan a compararlos, como su hermano hace esto y usted nada. Mire, despierte, su hermano sí es todo despierto, así alegre, usted haga algo, rompa un plato. Y empezamos a comparar, ¿y cómo nos sentimos nosotros? A mí me comparaban con mi hermana. Mi hermana es una abogada y ella, Dios mío, estudiaba, diploma por todo, como lo decía alguna vez, estornudaba y diploma. Por todo, es que impresionante, de preescolar hasta bachillerato, diploma de primer puesto. ¿Y yo? Ay, predicador. La fe es la que nos va a salvar. Por tu fe has sido salvado. Fe es pistis, fidelidad, seguir el camino que dejó Jesús. Por eso de ahí viene autopista, pista. Por eso viene pistón. Por eso viene pistola. Porque sigue una dirección. Sigue un camino, una trayectoria. Usted debe seguir una trayectoria, un camino que ya ha sido puesto por Jesús. Hay un punto ya de los últimos, que el cual hemos sufrido, yo lo contaba con temprano, el cual hemos sufrido. Ve una cosa que quizás uno ve esto, pero hay otras cosas que uno no quiere recordar. Cuando uno sufre, cuando uno llora, uno extraña a la gente que le dio más amor de en medio de todos. Uno no sabe quizás ¿por qué se tuvo que morir mi papá si todavía estaba joven? ¿O por qué asesinaron a mi hermano? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuántos de nosotros quizás en esta tarde, en este momento, estamos extrañando, ya que se acerca estas fiestas, a nuestro ser querido, a papá, a mamá? Dios quiere en esta tarde regalarte la gracia de poder sanar todo eso. Sanar tus recuerdos de niño, sanar tus recuerdos, sanar tu actualidad, sanar esa herida. Miren, yo les digo una cosa, cuando mi abuela falleció, yo recuerdo que me paré frente a donde la estaban sepultando y me quedaba mirando, y yo lo único que repetía a mis 16 años era: me dejaste solo. Era lo único, me quedé mirando y repetía: me dejaste solo, me dejaste solo. Se fue toda la gente, yo me quedé ahí parado, y mi tío me decía: vamos, le digo: no, es que me dejó solo, ¿a dónde vamos? Yo quería acabar con mi vida, que ya no quería existir, ya se me acabó la vida. Porque era la persona que más amaba en mi vida. Mientras todos me decían lo malo que podía hacer, ella me decía lo bueno que podía hacer. Porque resulta que se mueren personas que amamos, seres queridos, se mueren cabezas de familia, personas buenas son asesinadas, personas que respondían por nosotros,
por nuestros hijos. Personas que nos protegían, mueren. Y uno ve a esos seres queridos agonizando y muriendo después de haber sido tan buenos en su vida. Yo una de las cosas que le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué mi abuela está tirada ahí en una cama si es buena? No he conocido persona en el mundo más buena que ella. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que agonizar tanto? ¿Por qué te la llevaste? Le decía a Dios. Lo único que amaba en esta vida, me lo arrancaste. Yo solo hacía eso, me quejaba y le reclamaba a Dios. Yo todas las noches lloraba y lloraba. Cada vez que me pasaba algo malo, me acordaba y lloraba. Recuerdo una vez una experiencia, algo sobrenatural, como diríamos. Yo estaba llorando y llorando y eso me dejó marcado. Estaba que lloraba en una iglesia. Decía, ¿por qué te fuiste? Te extraño, te extraño, te extraño. Y algo que yo quizás sentí, yo me lo inventé, me lo escuché, porque a veces uno mismo se hace escuchar cosas. Y yo me di cuenta el nivel de herida que tenía con respecto a eso. Y escuché la voz de mi mami, como le decía, que me decía, es que no me quería ir y me llevaron. Y yo después descubrí que era yo mismo el que me hacía escuchar eso, para sentir que ella no me dejó, sino que la llevaron. Porque yo creía que me había dejado. Creía que algo más en mi vida se había ido. Yo escuché eso, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar. Y me mentí al Santísimo, frente al Santísimo en el Sagrario. Decía, Señor, por favor, quiero que me abraces. Yo sé que tú abrazas físicamente, pero quiero sentir tu abrazo. Yo quiero sentir tu abrazo. Yo no quiero espiritualmente, quiero sentir que me abraces. Porque me siento mal, porque me siento herido, porque me siento solo en este mundo. Quiero que me abraces, pero quiero sentirlo físicamente. No quiero espiritualmente creer que me estás abrazando, porque eso no me sirve. Extraño que me abracen. Y yo lloraba y lloraba, arrodillado frente al Santísimo, llorando. Cuando de pronto escucho pasos, entraron un grupo de personas, se me acercaron, estaba arrodillado, oraron por mí, me abrazaron, salieron, entró otro grupo de personas, se acercaron, oraron por mí, salieron, como 5 grupos de personas. Después descubrí que entraron los de Legión de María, entraron los del Divino Niño. Yo decía, Señor, solo quería un abrazo. Y yo le pedía a Dios eso. Y Dios tuvo que hacerme vivir todo un proceso para poder sanarme de eso. Pasé años sufriendo por heridas, por dolores. Cuando tuve un accidente, recuerdo que tuve un accidente y cuando era niño quedé inválido en silla de ruedas. Ella era la que estaba ahí, ella era la que me decía, y cuando peleaba con mis hermanos me gritaban, ¿por qué mejor te mataron en ese accidente? ¿Por qué estás vivo? Te hubieses muerto cuando te accidentaron. Porque tú no sirves para nada, eres un inválido. Y eso iba marcando mi corazón, iba marcando mi corazón. Mis hermanos, pero ahora se van a asustar. Y cuando mi mamá se molestaba me decía, eres un inválido, que tienes una pierna parchada, que no sirves para nada. Y eso iba marcando mi corazón. El día que pude caminar bien, empecé a desquitarme de cada una de las personas. De cada una de las personas, y yo los hacía sufrir a mi mamá y no me importaba por el dolor, por la herida, y yo decía que era feliz y tenía plata y trabajo y no me interesaba. Ganaba y gastaba y hacía muchas cosas. Cuántas heridas que tenemos desde pequeños, cuántas heridas que nos hemos sentido solos, solas. Muchas veces se nos han ido seres queridos, personas que amamos. Y cuando se van personas que amamos, nos sentimos solos. La soledad es terrible. Y más terrible la soledad cuando tienes gente a tu alrededor. Porque estar solo, no tener gente a tu alrededor, es terrible. Yo cuando llegué a Colombia, hace unos años, yo acá no tengo familia. Me invitaron a Colombia, por gracia de Dios, a terminar unos estudios en Biblia. Ya los terminé. Y ahora sigo con otros y así. Y
Yo no tenía familia acá, ni papá, ni mamá, ni tíos, ni nada, ni amigos. Dejé toda mi vida allá, mi familia, mi trabajo, la universidad, las comunidades, entre comillas el nombre que tenía. Vine a empezar de cero. Es una experiencia tenaz, terrible. Había una canción en mi país que yo la escuchaba en mi país y me daba piedra. Y cuando la escuché aquí en Colombia casi lloro. Porque decía, cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu ciudad y tu mujer. Y me decía, bueno, yo no tengo mujer, pero bueno. Tal vez, Señor, tal vez. ¿Cuántos sufrimos soledad? Y estando con alguien, y teniendo esposos, teniendo hijos. Nos sentimos solos, nos sentimos solas. Dios en esta tarde viene a sanarte. Dios en esta tarde viene a sanarte. Pero déjame decirte que sanar primero tu alma. Terminamos con una cita bíblica, Marcos 1, 32 al 34. Porque lo que decimos aquí no es que se le ocurrió a César Peña. Dice la palabra de Dios. Y si quieren miren la que sigue. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados de la ciudad, y la ciudad entera estaba agolpada en la puerta. Y Jesús curó a muchos que se encontraban en esa ciudad. Y eso está traducido bien, porque el original es muchos, polus, muchos. Nunca dijo que sanó a todos, porque Jesús sana a los que sea su voluntad, físicamente, pero espiritualmente sana a todos. Pero del alma, y la sanación plena es la sanación del alma. Hay un personaje en la Biblia, y ustedes creo que no necesito decirlo, ustedes lo encontrarán en Juan. Pedro, le decía, Pedro, ¿me amas? Más que a esto, sí que decía Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. La gente dice, es que querer y amar es distinto. No, en griego, amar y querer es lo mismo. Y por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Resulta que si uno lo lee en griego, dice Pedro, me agapás, de ágape, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te filo. También es amor, pero la diferencia entre amor ágape y amor filo es que ágape es una decisión y filo es solo un sentimiento. La tercera vez le dice, ya Jesús le dice, Pedro, tú me fileas, ya no le dice ágape. Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo, que te quiero nada más, que te amo pero con sentimiento. ¿Por qué? Porque ya viste que te negué. Y por eso entristecido le dice, tú lo sabes todo. Mira lo que hice, huí cuando dije que no iba a hacerlo. Muchas veces venimos a Dios por los milagros, emocionados. Pero si usted ama a Dios con amor filos, es un sentimiento que cuando no tenga milagros, que cuando no tenga cosas estruendosas, se le va a acabar. Pero si usted decide amar a Dios, y fe es fidelidad, ser fiel en medio de la tempestad, en medio de todo. Como dice Pablo, y no solo Filipenses 4:13, es Filipenses 4:10-13. Yo sé lo que es pasar hambre y tener mucho que comer, sé lo que es tener abundancia y no tener nada, sé lo que es tener de sobra y no tener para comer, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es cualquier cosa, no solo lo bueno. Hemos sacado ese texto bíblico y lo decimos, y ahí todo positivo, nada malo me va a pasar. Si te dijeron que seguir a Cristo es ser un superhéroe, que nada malo te va a pasar y nada te va a afectar, te equivocaste y te mintieron. El amor ágape es una decisión. Una decisión. El amor filos es un sentimiento. Y eso lo entendió Pedro porque ya lo había negado. Pedro entendió que dependía aún de Cristo. Hay que depender de Dios. ¿Cuánto de nosotros creemos que ya lo podemos todo? Dependamos de Él. Solo de Él, nada más que de Él. Es el único que nos puede sanar, que venía sanando desde antes, que sanaba mucho desde la antigüedad. Y miren, si ustedes van y se imaginan la Biblia, aparecerán cosas como la que viene. Jesús sanaba. Y si miran la actualidad,
también Jesús sigue sanando. Sana también. Pero Jesús en primer lugar te quiere dar la sanación plena, sanándote el alma. Dile, Señor, yo quiero alcanzar esa sanación plena. Solo tú la puedes dar. Señor, quizás yo vine para sanarme físicamente, pero descubrí que necesito primero sanar mi alma. Porque de nada me sirve tener un cuerpo sano físicamente si no tengo un alma sana. Si yo puedo estar parado aquí en esta tarde, en este país, es porque Dios permitió que sanara mi alma, aunque tengo enfermedades físicas. Sanara mi alma. Y si usted tiene el alma sana y Dios hace el milagro y se sana esa enfermedad, usted levantará los brazos y dará testimonio por todo el mundo. Y si usted tiene el alma sana y Dios hace el milagro mostrando su poder en medio de su enfermedad, y usted se muere, quizás estará hasta el último instante de su vida feliz. Yo sé que mucha gente no quiere morir porque quiere disfrutar de sus hijos, y eso es muy bueno. Y eso es loable, no es nada malo. Si a mí me dicen, César, usted tiene hijos y se va a morir en 3 años, yo digo, pero ¿por qué en 3 años? Quiero disfrutar de mi familia. Pero yo no me puedo poner a obligar a Dios y creer que mi fe va a obligar a Dios a hacer un milagro. Es que la fe todo lo puede. No, la fe todo lo acepta, porque la fe es creer, pero la fe también es fidelidad. Usted puede decir a voz en cuello, yo creo en Dios, pero nos cuesta decir que nosotros somos fieles a Dios. Dios en esta tarde quiere sanarnos, quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Y si estamos aquí sentados, si vinimos con muletas, si vinimos en silla de ruedas, si vinimos con enfermedades, cualquiera que sea, Dios primero va a sanar tu alma, y si es la voluntad de Dios, también va a sanar tu cuerpo en esta tarde, porque eso es lo que Dios quiere, su voluntad, no la de nosotros, no lo que querramos. Señor, quiero una manzana, como decía hoy por la mañana en la emisora, pero si yo quiero, tú necesitas un banano, ¿para qué pides manzana? Señor, quiero una naranja, pero si tú necesitas una mandarina. Señor, quiero sanarme de esta enfermedad física, pero si tú necesitas sanar tu corazón primero. ¿Cómo alcanzar la sanación plena? Sería ¿cómo alcanzar la sanación plena? ¿Cómo creen que sería ustedes? La sanación plena se alcanza sanando el alma. Y si usted tiene sana el alma, va a tener más fuerzas para sanar, si es voluntad de Dios, esa enfermedad física que tiene. Si usted tiene el alma sana, va a tener fuerzas para afrontar y asumir y aceptar, no resignarse, aceptar la enfermedad que tiene, no resignarse, no se resigne jamás. Acepte y haga algo, vaya al médico, ore, pídale a Dios, haga terapias, lo que sea. Porque no es solo de sentarnos y que Dios haga su obra, haga todo lo que encuentre a su alrededor. Menos ir al brujo, obviamente. Hay todo, uy, no, bien. Mis números de hoy de la suerte son tales. Hay que hacer eso. Pidámosle a Dios entonces que venga en esta tarde a sanarnos. ¿Quieren ser sanos por Dios? ¿Y de qué primero? Porque si usted tiene el alma sana, no le va a importar quizás el cuerpo. Porque el alma es nuestra esencia, lo que nos hace hijos de Dios.